¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este sábado, otro sábado más de estudio bíblico semanal. Entonces, bueno, pues les saludo desde aquí de Amistad Roca Misantla y quiero compartir con ustedes esta lección número 2 que está basada en Juan capítulo 20 versos 11 al 23. El título de hoy dice: El Señor de la Resurrección que nos da paz. Bueno, pues yo quiero que te prepares, prepara tu tiempo con Dios. Si tienes el tiempo con Dios, ábrelo en la página 148 y ahí vamos a estar en este momento muy especial de la palabra. Vamos a estar ahí listos leyendo la palabra. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que bendiga este estudio? Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas este momento especial de tu palabra, que traigas bendición a nuestros corazones, Señor, y que permitas que muchos puedan conectarse, que muchas personas puedan tomarte un tiempo para poder estudiar esta lección semanal que nos toca ahora, Señor. Padre, usa mi vida, simplemente soy un instrumento, tú me conoces, tú sabes mis limitaciones. Ayúdame, Señor, para hacer este trabajo y permite, Padre, que mi vida esté totalmente fundamentada en ti, Señor. Bendice a todo tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues vamos a estar ahí en el tiempo con Dios, página 148, y vamos a ir a la lección número 2. ¿Está bien? Lección número 2. El Señor de la resurrección que nos da paz. Muy cierto, dice el enfoque: Jesús resucitado se acerca a nosotros y nos da paz verdadera y la misión de ser sus testigos. Precisamente este enfoque está basado precisamente en lo que Jesús hizo al resucitar. Recordemos en esta lectura que tuvimos cómo el Señor se le aparece a María, le dice: voy a estar, dile a mis amigos que estaré con ellos dentro de unos minutos, dentro de unas horas, voy a estar con ellos. Y cuando Jesús se aparece, ahí dice que era de noche, están todos encerrados, se aparece Jesús, les dice a todos: paz, paz a vosotros. Entonces, el enfoque va hacia allá, pero ahora lo traslada hacia nosotros. Jesús resucitado se acerca a todos nosotros aún 2000 años después y nos da paz verdadera y nos da la comisión de ser sus testigos. Estimados amigos, pues bueno, esta lección número 2, que lleva por título El Señor de la Resurrección que nos da paz, está basada en la porción bíblica Juan capítulo 20 versos 11 al 23. Esa lectura la tuvimos el pasado 12 de marzo, que fue el miércoles pasado, 12 de marzo, allá en la página 62. Si tienes el TCD, incluso puedes regresar a la página 62 y cerciorarte. Tuvimos una lección que se llamó El Señor proclama paz. Y la lectura fue Juan capítulo 20, versos 11 al 23. ¿Y qué te parece si nos tomamos un tiempo para meditar en esa lectura? ¿Sí? Puedes regresar tu TCD a la página 62 y si no, pues abre una Biblia y ahí puedes leer este pasaje, Juan 20, 11 al 23, que dice así: Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes.
como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Fin de la cita bíblica. Aquí tenemos ya, estimados amigos, la narrativa en la cual se basa esta lección número 2, que se llama El Señor de la Resurrección, que nos da paz. Bueno, pues precisamente entendemos por qué se llama así la lección. ¿Por qué? Porque aquí se narra cómo María, que estaba afuera del sepulcro, se quedó llorando después de que Pedro y Juan vinieron, recordemos, y revisaron el sepulcro que estaba vacío. Ellos mismos regresaron al lugar donde se reunían todos, pero María no se fue, se quedó ahí. Y entonces, estando ahí llorando, vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban adentro del sepulcro. Y estos ángeles le dijeron a María: ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo tienen. Y la narración continúa, y de repente María vio a Jesús. Aquí se presume que estaba afuera del sepulcro, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿por qué lloras? Y ella le dice: es que se llevaron a mi Señor. Dime, si tú te lo llevaste, pues dime dónde está. Y es ahí donde Jesús se revela y le dice: María. Y entonces María le dice: Maestro, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Eso fue lo que le dice Jesús a María. Y bueno, aquí hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Pero Jesús le dice: voy a subir a mi Padre, que por cierto es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes, y dile a mis amigos, que yo voy a estar con ellos, ¿sí? Entonces, fue entonces que María fue a darle a los discípulos la noticia, ¿sí? Entonces, es importante, estimados amigos, que veamos aquí el papel que jugó María en esta historia, pero sobre todo llama la atención que las primeras frases del Cristo resucitado son: paz a ustedes. Hay un mensaje de paz del resucitado para todos nosotros. Bueno, pues ahí está la lectura, estimados amigos. ¿Qué te parece si vamos a entendiendo el contexto ya nuevamente en la página 148, ya donde está la lección número 2? Vamos a ir a entendiendo el contexto, y dice así: Jesús habló varias veces sobre su resurrección a lo largo de su vida pública. Eso está en Juan 16, Mateo 16, Marcos 9 y Lucas 18. Luego resucitó al tercer día de haber sido crucificado, tal como se había predicho. María Magdalena, la mujer que había sido poseída por 7 espíritus malignos y sanada por Jesús, según Lucas 8, no abandona a Jesús mientras lo crucifican, y es la primera en ir a su tumba. María Magdalena se entristece al ver la tumba vacía porque no conocía el significado de la resurrección del que hablaba Jesús, o de lo que hablaba Jesús, pero luego de conocer al Señor se convierte en testigo de la resurrección. El Señor de la resurrección también se acerca a los discípulos que temen, como tú y como yo. Y 2000 años después, el Señor se sigue acercando a nosotros. ¿Sabes para qué? Para que nosotros también seamos testigos de su resurrección y podamos proclamar su nombre a todas las personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Entonces, esto es lo que dice él, entendiendo el contexto. Bien, vamos a ir inmediatamente a compartiendo la palabra. Ves ahí a compartiendo la palabra, y viene la primera pregunta que se relaciona con los versículos 16 y 17. ¿Qué responde Jesús cuando María llama al Jesús resucitado maestro, es decir, Raboni? ¿Qué responde? Bueno, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Sí? El comentarista del TCD opina que probablemente Jesús dijo eso para establecer una diferencia entre el Cristo resucitado y el Cristo anterior al martirio. Es decir, ahora iba a haber algunas cosas distintas, ¿no? Pero aparte, pues también el Señor tenía que ir ante el Padre aún todavía, ¿no? Entonces ahí hay algo obviamente misterioso, ¿verdad? Pero eso fue lo que le contestó Jesús. Ahora,
aplicando y compartiendo qué actitud y qué oración necesitamos nosotros hacer para conocer al Señor de la resurrección y así poder predicar sobre Él en su vida, en nuestra vida diaria. ¿Qué debiéramos tener? Bueno, pues puede haber muchas respuestas, seguramente tú tienes alguna de ellas, pero una de las respuestas sería, la actitud que debemos tener es de fe, ¿sí? Debemos creer ante todo que Cristo vive. Si yo no creo que Cristo vive, puedo orar, puedo cantar, me puedo congregar, incluso puedo servir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la actitud que debo tener es una actitud de fe. Y si tengo fe, mi oración va a ser una oración de fe. Y por lo tanto, mi vida va a estar matizada de la resurrección de Jesús. Yo voy a hablar siempre de un Cristo vivo y no de un Cristo muerto. Y voy a experimentar el poder del Cristo vivo en mi vida. Entonces, eso es una gran maravilla, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe. Necesitamos creer que Cristo está vivo. Eso es innegable. Segunda pregunta. Dice vamos a ver, la segunda pregunta. Perdón, aquí un poquito me perdí en mi lectura, pero bueno, vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿qué es lo primero que proclama el Señor cuando se encuentra con sus discípulos que están llenos de miedo, que están escondidos por temor? ¿Qué es lo primero que proclama el Señor cuando se encuentra con todos sus discípulos que ahí están escondidos? Bueno, pues es muy claro, en el verso 19 dice, paz a todos ustedes. Lo primero que proclama es paz. Esto me llama mucho la atención porque Jesús no habla de otras cosas, no les recrimina su falta de fe, su miedo, que se durmieron en el Getsemaní, que algunos lo negaron, que lo traicionaron, que huyeron, etc. No les reclama eso, simplemente Jesús se encuentra con ellos y dice, paz a todos ustedes. Es increíble cómo el Señor es, ante todo, así estaba la profecía, iba a ser el príncipe de paz, ¿no? Hay un mensaje de paz entregado a los discípulos por el Cristo resucitado. Y esto significa que el mensaje de los discípulos, de los creyentes como tú y como yo, siempre tiene que ser un mensaje de paz, ¿sí? Aplicando y compartiendo, ¿qué dice ahí? Dice, compartan cómo pueden gozar de la verdadera paz cuando estén atravesando aflicciones o ataques espirituales. Bueno, pues aquí seguramente hay muchas respuestas. ¿Cómo podríamos tener paz en medio de la aflicción? Bueno, una de las cosas que debemos tener es tener confianza en el Señor, estar en contacto con Él plenamente. Una de las cosas que entran al corazón del hombre cuando pierde el contacto con el Señor es que entra el miedo. Y sabes que el miedo entra al corazón cuando perdemos el contacto con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el contacto con el Señor, empezamos a practicar otras cosas que no son buenas y esas cosas nos empiezan a alejar de Él. No significa que Él no vea nuestra vida como está y no nos acompañe, pero el corazón del hombre se empieza a alejar de Dios. Entonces, una de las cosas que ocurren es que entra el miedo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo deja de estar dándonos la cobertura. De hecho, el pecado rompe la relación del hombre con Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo podríamos gozar de la verdadera paz en medio de la aflicción? No perdiendo el contacto con Dios. Cuando lo hemos perdido, cuando hemos abandonado la fe, estamos haciendo otras cosas, viene la aflicción y entonces vamos a tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en contacto con el Señor. Esto me hizo recordar mucho aquel himno, ¿no? Que dice, guarda el contacto con el Salvador. Un viejo himno que cantábamos allá en los 70s, muy hermoso, ¿no? Guarda el contacto con el Salvador, ¿sí? Entonces, esto es, estimados amigos, muy importante. Tengamos mucho cuidado de mantenernos fieles en el contacto con nuestro Señor.
Muy bien, amigos, pues vamos a ir ordenando las ideas. Dice, Jesús se aparece ante la angustiada María para convertirla en testigo de la resurrección y restaura la alegría, no tan solo de María, sino de toda la gente que finalmente creyó en el mensaje de María. Luego María visita a sus discípulos, es decir, a los discípulos de Jesús que estaban escondidos, y proclama primero la paz. ¿Sí? Las primeras palabras que el Señor resucitado proclama a sus discípulos es un mensaje potente que trasciende el saludo, ¿no? Entonces Jesús se aparece a María y luego visita Jesús a sus discípulos. Es cierto, ahí estaba yo malinterpretando. Jesús visita a María y la convierte en testigo de la resurrección. Pero luego Jesús visita a sus discípulos y les dice paz a todos ustedes. Entonces, sus primeras palabras precisamente traen un mensaje de paz potente, trasciende el saludo, elimina el temor y los llena de fuerza seguramente. Esta es la fuerza que permite que los discípulos reciban el poder del Espíritu Santo. Esta confianza hace que su corazón quede libre, y es en ese momento cuando su corazón ya está listo, y es cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, no es la fuerza, sino el saludo de que les da el Señor Jesús cuando les dice paz a todos ustedes. Significa que es un Dios de paz, que trae paz, que no les va a reclamar nada. Eso les quita el miedo y están listos para recibir el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, les dice. Y así van a proclamar al Señor de la resurrección. El fiel, dice aquí, debe buscar a cada instante la llenura del Espíritu y vivir como testigo, predicando al mundo la resurrección del Señor y su paz. Tenemos que vivir, estimados amigos, predicando a un Cristo vivo. Tenemos que vivir todos los días en el poder de la resurrección de Jesús. Eso es innegable. Muy bien, amigos, pues vamos a ir terminando ya este estudio, esta lección número 2, y vamos a ir orando la palabra. ¿Qué dice esta oración? Dice, alabamos al Señor que resucitó, venciendo a la muerte, y nos da el gozo y la paz genuina. Señor, danos la llenura del Espíritu Santo, que la necesitamos, necesaria para poder cumplir con nuestro deber como testigos, siendo discípulos que creen en el Señor. Que así sea, Señor, que la llenura de tu Espíritu sea una realidad diaria en nuestras vidas, que, Señor, eso sea una realidad para que podamos proclamar todos los días que tú estás vivo, que eres un Cristo vivo, que vive para siempre y que a través del Espíritu Santo estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros y que podamos, Señor, verdaderamente creer en tu palabra, creer en tus promesas y creer sobre todo que estás vivo para poder, Señor, ser testigos del poder de la resurrección que te levantó de los muertos, y que, Señor, podamos ser testigos de ese poder, que podamos vivir en victoria, Señor, y a pesar de que en algún momento podamos entrar en el túnel de la desesperación o en un momento, Señor, de prueba, que no perdamos de vista que tú estás con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos, pues hemos terminado ya este estudio, y bueno, yo en este momento quiero compartirte el versículo para memorizar. ¿Qué te parece si lo leemos 2 veces? Si puedes, ahí en tu casa en voz alta, dilo conmigo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Que el Señor les bendiga, estimados amigos, y no te pierdas estos estudios cada sábado. No te lo pierdas. Que el Señor te bendiga.